Imaginemos por un momento entrar a un bar, de esos con poca luz. Uno se sienta frente a una barra de madera pulida y observa a la persona del otro lado preparando, pues, ese cóctel perfecto. Claro, y uno usualmente piensa que toda la magia está en la química de los ingredientes, ¿no? Exacto. Pensamos en un destilado premium o en la acidez justa de un limón, la densidad del jarabe, ese choque térmico del hielo. O sea, todo parece reducirse a una receta súper técnica. Sí, como si fuera solo un manual de instrucciones. Pero, y aquí está la pregunta interesante. ¿Qué pasaría si el ingrediente que realmente define la experiencia no estuviera en la botella? ¿Te refieres a que estuviera en otro lado? ¿Sí? ¿Qué tal si la verdadera magia está en la memoria genética y en la historia de vida de quien sostiene esa coctelera? ¡Wow! Pues esa es una perspectiva que altera por completo la dinámica de esto. Digo, te obliga a dejar de ver la bebida como un simple producto de consumo. Totalmente. Y uno empieza a entenderla como un medio de comunicación. De repente, el enfoque pasa de la técnica pura a la empatía humana que orquesta esa técnica. Y precisamente esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desentrañar cómo la identidad, el choque cultural, esa búsqueda de raíces y la necesidad de conectar con otros, se embotellan y se sirven detrás de una barra. Es un tema fascinante. Y tenemos una base excelente para esto, ¿verdad? Así es. Nos vamos a basar en una fuente espectacular. Es un artículo de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. El artículo se titula La mezcla perfecta del barista guatemalteco Grant Laverence. Un texto que, bueno, bajo la superficie de una biografía profesional, esconde un verdadero estudio de caso sobre asimilación cultural y resiliencia psicológica. Exactamente. Y tiene un misterio inicial que te atrapa desde el primer párrafo. El protagonista de esta historia opera bajo dos identidades, o más bien dos nombres que encapsulan dos mundos diferentes. La dualidad de su vida. Sí, porque en lugares como Iowa y Minnesota, la gente lo conoce como Grant Laverence, un barista y mixólogo sumamente talentoso. Pero su acta de nacimiento cuenta otra historia. Él es Alejandro Figueroa. Exacto. Nacido en las llanuras cálidas y tropicales de Tiquizate, en Escuintla, Guatemala. Y, o sea, esa dualidad de nombres no es solo un dato curioso para empezar la historia. Es de hecho el mapa geográfico de una vida fracturada. Claro, nos dice que hay mucho más detrás. Exacto, nos indica que no vamos a hablar solo de cómo alguien aprendió a hacer buenos tragos. Estamos ante la disección de una adopción transnacional. Es el proceso humano de tener una identidad de origen que se interrumpió. Y tratar de reconstruirla, ¿no? Sí, utilizando la hospitalidad y la mixología como el pegamento para unir esas piezas. Pues para entender cómo alguien logra mezclar sabores complejos, primero debemos entender los ingredientes base de su propia vida. Y aquí hay un contraste que es, de verdad, casi cinematográfico. Un cambio drástico de escenario. Súper drástico. Tenemos a un bebé que nace en Escuintla, rodeado de cañaverales, calor húmedo, un entorno tropical muy vibrante, y de pronto, a una edad muy temprana, es adoptado y trasplantado a un pequeño pueblo rural en el estado de Iowa. Que es todo lo contrario. Totalmente. Iowa se caracteriza por inviernos largos, helados y una homogeneidad cultural abrumadora. El choque ambiental ahí es severo. Pero, o sea, actúa como un reflejo físico del choque cultural. Pasar del trópico centroamericano a las planicies nevadas del medio oeste estadounidense implica para un niño adoptado crecer sin espejos biológicos. ¿A qué te refieres con espejos biológicos? Me refiero a crecer sin ver a nadie a su alrededor que comparta sus rasgos físicos, su color de piel o su herencia genética. Es una desconexión visual constante. Pero hay un detalle en el artículo de soymigrante.com que me pareció fundamental para su salud mental. Grant dice textualmente: siempre sabía que era Guatemala, mis padres adoptivos nunca me guardaron secretos sobre mi origen. ¡Wow! Eso es clave. Esa transparencia desde el día 1 parece ser la razón por la que no hay resentimiento en su historia. Sin duda. En la psicología clínica de la adopción, el engaño o la ocultación del origen biológico suele ser la semilla de traumas muy profundos en la vida adulta. Claro, el no saber de dónde vienes. Exacto.
Al ser honestos, sus padres adoptivos le permitieron a Grant integrar la palabra Guatemala como una pieza natural de su arquitectura mental. Sí, lo normalizaron. Pero, y esto es importante, hay un matiz crucial. Grant también señala en el artículo algo muy específico. Dice, no me contaron todo. Y esto abre una ventana histórica fascinante, porque no fue una omisión por malicia de los padres. Espera, a ver, si no fue por malicia, ¿por qué no le dieron todo el contexto? ¿Acaso no sabían más sobre su pasado? Es que el paradigma de la adopción en los años 90 era radicalmente distinto al actual. En esa época, la doctrina dominante era el daltonismo cultural. O sea, una asimilación rápida. Exactamente. El sistema les decía a los padres adoptivos que el amor lo conquistaba todo. Creían que para proteger al niño debían sumergirlo totalmente en la cultura estadounidense. Omitiendo sus raíces. Sí, no existía el consenso psicológico de hoy, que exige preservar, celebrar e integrar activamente la cultura natal del menor. Ah, entiendo. Así que para Grant, Guatemala no era un lugar que pudiera saborear o escuchar. Era un concepto abstracto, una etiqueta en su mente sin contenido sensorial. Me gusta imaginar este proceso con una analogía que encaja perfecto con su profesión actual. Es como la maduración de un buen licor en una barrica de roble. A ver, explícame eso. Pues la esencia, el destilado puro que representa su ADN guatemalteco, siempre estuvo dentro del barril. Pero un licor no adquiere complejidad solo por existir. Claro, necesita tiempo. Tiempo y fricción. Extrae sus notas de sabor porque la madera se expande y se contrae con los cambios drásticos de temperatura. Va absorbiendo y liberando el líquido durante años. Grant necesitaba ese tiempo en Iowa. Ajá. Y luego necesitaba un cambio de clima, que llegó en la universidad al mudarse a Minneapolis. Ahí es cuando empieza a destapar ese barril y a conectar con comunidades latinas. Es una analogía mecánica muy precisa, porque la identidad no se forma en el vacío. Digo, se forma por contacto y por fricción. Totalmente. Al llegar a Minneapolis y escuchar español en las calles, o probar comida auténtica, escuchar ritmos diferentes, esa esencia almacenada empieza a reaccionar. Pero entender tu identidad a nivel intelectual es una cosa, ponerla en práctica es otra muy distinta. Y ahí es donde la historia da un giro inesperado. Porque, ¿cómo materializa un joven esa necesidad de conexión humana y cultural? Uno pensaría que viajando. O estudiando sociología, exacto. Pero él lo hace a través del servicio al cliente extremo. Entra al mundo del café en turnos de madrugada. El artículo menciona que empezó antes de que saliera el sol, sirviendo a universitarios a las 5 de la mañana. Que es, psicológicamente hablando, uno de los espacios más vulnerables que existen en la sociedad moderna. ¿Vulnerables? ¿Una cafetería a las 5 de la mañana? Absolutamente. Piénsalo bien. Las personas que entran a una cafetería a esa hora están en un estado casi liminal. Medio dormidos todavía. Exacto. Todavía no son los profesionales con armadura que serán a las 9 de la mañana. Están cansados, desprotegidos, apenas enfrentando el inicio del día. Es verdad. Y Grant relata una epifanía en medio de ese escenario. Él dice en el artículo, me enamoré de conocer a las personas. Wow. El simple acto de memorizar que alguien quería un capuchino con leche de almendra no era una táctica de ventas. Era una forma de validación. Exactamente. Recordar el pedido de un extraño es decirle, a nivel subconsciente, te veo, te reconozco y tu presencia me importa. ¡Qué fuerte! Y para un joven que está tratando desesperadamente de ser reconocido en su propia dualidad de identidad, pues ofrecer ese reconocimiento a otros se convierte en una herramienta de anclaje emocional poderosísima. Sí, fue su forma de conector. Y vaya que puso a prueba ese anclaje. Porque hay una anécdota en el artículo que me dejó pensando muchísimo. La del restaurante, ¿no? Sí. Grant trabajaba cerca de un restaurante mexicano en Iowa. Es viernes por la noche. El lugar está colapsando por la cantidad de clientes. Y un amigo que trabaja ahí lo llama desesperado y le dice, ¿puedes venir ahora? Un rescate de emergencia. Cruza la puerta y de repente está detrás de la barra. Y recordemos el contexto crítico de esto. Él estaba ahí sin haber preparado un cóctel profesional en su vida. Cero experiencia. Y el escenario es brutal. Gritos en inglés de los meseros, gritos en español de la cocina, el ruido de los platos y la gente exigiéndole un mojito. Un mojito. El caos total. Sinceramente, tengo que detenerme aquí. Poner a alguien sin entrenamiento detrás de una barra un viernes por la noche es la receta perfecta para un ataque de pánico y un desastre operativo.
¿Cómo es posible que no colapsara y saliera corriendo? Pues porque no estaba operando desde la técnica, estaba operando desde la hipervigilancia empática. A ver, explícame eso. Cuando una cocina o un bar colapsa, lo que hay en realidad es una sobrecarga sensorial. Para la mayoría, ese caos de voces, comandas, de idiomas, es paralizante. Te bloqueas. Sí, te congelas. Pero Grants, que había pasado toda su vida tratando de descifrar señales sociales súper sutiles para encajar en un entorno cultural que no era biológicamente el suyo, él tenía una capacidad natural para leer la energía de una habitación. O sea que procesó el caos de manera diferente. Totalmente. Mientras otro veía comandas atrasadas y estrés, él veía una red de emociones humanas operando a alta velocidad. ¡Wow! Leyó el pánico del amigo, la frustración del cliente, la urgencia de la cocina. Y en lugar de bloquearse por no saber la dosis exacta de ron en el mojito, se enfocó en calmar la frecuencia humana del lugar. ¡Qué maravilla! De hecho, su reacción posterior, que citan en el artículo, es muy reveladora. Él dice, fue muy divertido, dije sí, quiero volver. El estrés técnico desapareció frente a la euforia de la conexión humana. Exacto. Fue como encontrar su elemento en medio de la tormenta. Y sobrevivir a ese bautismo de fuego fue lo que lo impulsó a evolucionar de barista a bartender y finalmente a mixólogo. Y en este punto de la historia, la barra deja de ser una simple estación de trabajo y se convierte en algo mucho más profundo. Se vuelve su escuela. Sí, para empezar, se vuelve una escuela de idiomas intensiva. Él relata cómo en el restaurante le dijeron tienes que saber mejor español, tienes que escribir todo en español. Lo cual es, un mecanismo poético de reconexión. El idioma no es solo un conjunto de reglas gramaticales, es el vehículo principal de la cosmovisión de una cultura. Claro, te da la perspectiva del mundo. Así es, al verse obligado a perfeccionar su español para entender las recetas y comunicarse con sus compañeros, Grant estaba excavando, palabra por palabra, el idioma que se suponía debía ser su lengua materna. Y mientras recuperaba su propia voz en español, también perfeccionaba el arte de escuchar. El artículo profundiza en la filosofía de Grant sobre su rol como bartender. Y es fascinante. ¿Qué dice exactamente? Él dice, cuando estás detrás de la barra, tienes que estar ahí para las personas. Y explica que un simple, bien o mal, cuando saluda a un cliente, es toda la información que necesita. Para leerlos. Sí, con eso sabe si esa persona quiere descargar sus problemas, si busca un consejo o si simplemente necesita que la dejen en absoluto silencio con su debida. Y aquí es vital desmitificar un poco esto. Porque la imagen del bartender como terapeuta es un cliché muy gastado en las películas, ¿no? Sí, el típico cantinero limpiando un vaso mientras el cliente llora. Exacto. Pero hay una base científica real para esto. En sociología existe el concepto del extraño en el tren. Ah, he escuchado de eso. ¿Cómo aplica aquí? Pues, las personas suelen revelar verdades mucho más íntimas y vulnerables a completos desconocidos con los que interactúan en espacios transitorios. Claro, porque no los van a volver a ver. Exactamente. No hay un juicio a largo plazo ni hay consecuencias en su círculo social inmediato. La barra es ese tren. Tiene todo el sentido. De hecho, le preguntan directamente en el artículo si es verdad o mito que los bartenders son una especie de psiquiatras. Y Grant, con mucha convicción, responde en inglés, "Yeah, totally truth". Totalmente verdad. Y lo vive a diario. Sí, y corona esa idea con una de las mejores frases del artículo. Dice, cada bebida es un acto de empatía. Y si analizamos la mecánica de la mixología avanzada, esa frase es literalmente cierta. Piensa en la estructura de un cóctel clásico. A ver. Tienes un elemento fuerte, que es el destilado, que a menudo es muy áspero al paladar. Tienes un elemento ácido o amargo, que aporta la tensión. Y tienes un elemento dulce, que aporta el confort. Ok, la mezcla perfecta. Sí. Pero la función del mixólogo al agitar la coctelera no es solo mezclar ingredientes, es aplicar una especie de violencia controlada con el hielo para introducir agua, diluir la agresividad del alcohol y encontrar un balance perfecto entre la tensión y el confort. Es decir, lo que hace en la copa es exactamente lo que ha tenido que hacer en su propia mente. Exacto. Toda su vida ha sido un ejercicio de equilibrar elementos aparentemente contradictorios. El inicio amargo de la separación, la dulzura de sus padres adoptivos en Iowa, la fuerza de su sangre guatemalteca. Wow, es una metáfora preciosa. Él proyecta esa búsqueda interna de armonía hacia sus clientes,
Cuando ve a alguien sentarse en su barra buscando un respiro, Grant no solo prepara un trago, destila toda la paciencia y la compasión que tuvo que aplicar en su propio viaje de identidad fragmentada. Y se la sirve en un vaso a un desconocido que necesita un ancla. Precisamente. Es espectacular verlo así. Y bueno, era inevitable que esa inmensa capacidad de empatía y ese deseo de tender puentes hacia el dolor de otros terminara empujándolo a cruzar el puente más intimidante de todos. El de su propio origen. Sí, el que llevaba de regreso a su familia biológica. De su familia elegida en la barra pasamos a su sangre. Un salto que, hay que decirlo, la ciencia moderna habilitó. Así es. Hace una década, Grant toma la decisión de utilizar un kit de análisis de ADN. Y los resultados son, honestamente, el clímax de esta historia. Logra ubicar y reconectar con sus hermanas y con su familia biológica allá en Tiquisate-Escuintla. ¿Qué momento tan catártico debe haber sido? Y la manera en que maneja este hallazgo es brillante, porque no rechaza su vida en Estados Unidos. Al contrario, integra todo. Él decide conservar activamente el nombre de Alejandro Figueroa para que su familia en Guatemala lo identifique, manteniendo ese lazo de sangre puro. Claro. Mientras que sigue operando en Minnesota como Grant Lawrence, el esposo, el padre y el profesional. Y psicológicamente, esto representa la resolución de su trauma. Cuando se sufre de lo que los expertos llaman desconcierto genético, la mente gasta muchísima energía tratando de imaginar a quién te pareces. Buscando espejos. Exacto, buscando esos espejos biológicos de los que hablábamos. Al ver los rostros de sus hermanas y reconocer su propia sonrisa o sus propios ojos en otra persona, el cerebro experimenta un aterrizaje forzoso pero inmensamente curativo. Ya no hay dos vidas compitiendo. Para nada. Hay una sola narrativa que abarca ambos nombres. Y cuando el periodista le pregunta qué significa Guatemala para él, la respuesta de Grant, citada en el artículo, te frena en seco. A ver, dime. Dice, todo. Es como mirar una foto de casa aunque nunca he estado allí. Quiero caminar por ese volcán, comer en esa calle. O sea, ¿cómo es posible tener tanta nostalgia por un lugar que tus pies literalmente nunca han pisado? Es fascinante. En la cultura galesa hay una palabra intraducible llamada jiraed. Jiraed. Sí, describe una nostalgia profunda y visceral por un hogar al que no puedes regresar o que tal vez nunca existió en tu experiencia consciente. Lo que Grant está articulando es que la geografía también se hereda. ¡Wow! Geografía heredada. Sí, él extraña Guatemala porque sus células reconocen que ese es el lugar donde su código genético tiene sentido ecológico y cultural. Y esa reverencia por la geografía la lleva directamente a su barra, ¿eh? Él habla de los destilados de una manera casi espiritual, especialmente del ron. Su filosofía es ayudar a que la gente se enamore de esta bebida. ¿Y por qué el ron específicamente? Porque, y lo cito, representa muchos países, la tierra, la gente, todo en una botella. Tiene todo el sentido científico y cultural del mundo. El ron es el resultado directo de la caña de azúcar, que extrae sus nutrientes de suelos volcánicos densos. Es horneada por soles intensos y procesada por las manos de comunidades locales. Es un destilado con muchísima historia. Totalmente. Cuando Grant vierte una onza de ron guatemalteco, no está sirviendo alcohol, está realizando una transferencia de terroir. Del terruño. Así es, está permitiendo que un cliente en el frío de Minnesota consuma el calor, la tierra y la historia de Escuintla. Es su manera de materializar el lugar al que anhela regresar. ¡Qué forma tan poderosa de honrar sus raíces! Y de hecho, todo este recorrido desemboca en un evento que parece la culminación de su arte. El artículo menciona que este 12 de abril, Grant tiene una participación especial en el restaurante Mrs. Taco Fine Dining, en Minnesota. Un gran evento, seguro. Sí, es invitado por la chef Shirley Medina, quien, de manera muy pertinente, también es guatemalteca. Y la invitación de la chef Medina es un reconocimiento claro de que Grant no es solo un técnico que mezcla jarabes. Exacto, no es solo hacer tragos ricos. Para nada. En la alta gastronomía, lo que diferencia un buen menú de una experiencia inolvidable es la narrativa. Grant está ahí porque su presencia garantiza que las bebidas tengan un peso histórico. Él mismo es la narrativa de supervivencia y adaptación que complementa esa comida. Y por supuesto, el artículo de soymigrante.com cierra revelando su meta máxima. Un sueño que, después de entender todo su viaje, se siente como una necesidad casi cósmica. Ir a Guatemala, supongo. Así es, viajar finalmente a Guatemala, pisar la tierra de Tiquisate y abrir un lugar pequeño, algo suyo,
donde su familia biológica pueda integrarse y ser parte de su día a día. Sería el cierre perfecto del círculo. Si viéramos la biografía de Alejandro Figueroa o Grant Leibranz como si fuera la receta de uno de sus cócteles de autor, veríamos que ha logrado el balance más difícil. Definitivamente. Tomó la nota amarga de la separación temprana, la mezcló con la dulzura incondicional del amor de sus padres en Iowa, le añadió la efervescencia y el caos de las cocinas comerciales, lo diluyó con dosis masivas de empatía hacia los extraños y lo adornó con el hallazgo científico de su ADN. ¡Qué gran analogía! Es una receta súper compleja, pero al degustarla, la esencia que perdura, el sabor que se queda anclado en el paladar, siempre fue y siempre será Guatemala. Antes de cerrar, esta historia nos deja con un pensamiento provocador. A menudo pasamos la vida enfocados en el siguiente logro, la siguiente parada, el siguiente cóctel. Pero al escuchar la trayectoria de Grant, uno tiene que preguntarse, ¿qué parte de nuestra propia esencia sigue en la barrica, esperando a que tengamos el valor de voltear a ver nuestras verdaderas raíces para poder liberar todo nuestro sabor? Esta es otra de esas grandes historias llenas de valores, inspiración y amor a las raíces. Pero aquí en soymigrante.com vamos más allá de las historias y también impulsamos el talento de emprendedores y artesanos guatemaltecos. Promovemos la tradición y valoramos sus creaciones a través de soymigrante.com Mercado, plataforma digital en donde se encuentran estos productos con compradores de toda Guatemala. Y tú también puedes ser parte de este movimiento de reconocimiento y dignificación al adquirir sus productos. Apoyas lo auténtico, lo guatemalteco, y contribuyes a reducir las causas de la migración forzada. La historia de Grant Leibranz o Alejandro Figueroa nos recuerda que nuestras raíces son nuestra fortaleza y que nuestra identidad es un gran tesoro que se alimenta de multiculturalidad, comunicación y autenticidad. Hasta la próxima.